En estos tiempos, tanto México como Argentina enfrentan desafíos considerables, en gran medida debido a las decisiones cuestionables de nuestros supuestos líderes. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un periodo dorado en nuestra historia conjunta en el que estuvimos más unidos que nunca. Una época en la que un valiente mexicano no solo llegó a ser gobernador de Argentina, sino que también lideró la expulsión de los ingleses de las Islas Malvinas. Este episodio, poco conocido pero fascinante, merece ser recordado y celebrado. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran honor y placer de traerles el día de hoy Juan José de Bertis, el mexicano que gobernó Argentina y expulsó a los ingleses. Juan José de Bertis y Salcedo fue un hombre ejemplar, sencillo, valiente, culto y educado, que a pesar de haber nacido en un ambiente privilegiado, jamás abusó de su posición. Por el contrario, su vida, como a continuación se las presentaré, siempre estuvo al servicio de los demás. Sus ojos se abrirían por primera vez en este mundo el 2 de febrero de 1718 en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en entonces Nueva España, hoy República Mexicana. Se convertiría en gobernador de Buenos Aires y virrey de Río de la Plata en lo que hoy conocemos como Argentina, en América del Sur. Su padre fue don Juan José de Bertis y Ontañón, español nacido en Tafalla, Navarra, y que fuera gobernador de Yucatán de 1715 a 1720. Su nombre completo fue Juan José Manuel Sebastián Bernardo Buenaventura Bertis y Violante de Salcedo. Su madre fue doña María Violante de Salcedo Enríquez y Navarra. Su padrino de bautizo sería el capitán don Francisco Antonio de Bertis y Ontañón. Siendo él aún muy pequeño, su padre fue nombrado en 1720 gobernador de Nueva Vizcaya, hoy Durango, México. Ahí creció y recibió su primera instrucción escolar. En Yucatán pasaría muy poco tiempo, su primera infancia. Bertis de Salcedo sería enviado a España a continuar sus estudios, donde a la temprana edad de 19 años, en 1737, ingresó al ejército, iniciando así su carrera militar. Se distinguió en Italia por su valentía en combate, y más tarde sería enviado a Rusia para estudiar. En 1768 ya era brigadier. El 24 de agosto de 1768 sería nombrado como subinspector de tropas en el Río de la Plata, ello en América del Sur, con un sueldo anual de 6,000 pesos, arribando el 13 de enero de 1769 al puerto de Montevideo, en la actualidad la capital de Uruguay. Participaría en importantes misiones militares, pacificando y poniendo en orden a tribus indígenas rebeldes que aún azotaban la región. Muchas veces usaba la diplomacia y en otras la espada. Una de sus participaciones más significativas sucedió a finales de 1769. En ese año le fue informado por parte de las fuerzas militares españolas que los ingleses, buscando llevar la luz de la civilización hacia América del Sur, habían ocupado las Islas Malvinas, ello por supuesto en nombre de Su Majestad Inglesa, con el fin de utilizarlas de base para atacar navíos españoles e impedir el comercio de España en América del Sur. Para ese entonces Juan José ya contaba con 50 años de edad, pero él no era de los que se quedaba dando órdenes sentado cómodamente en un escritorio o esperando a ver si el enemigo recapacitaba. Él era un hombre de cultura, pero también de acción, por lo que de inmediato se puso al frente de las fuerzas marítimas españolas estacionadas en Montevideo, se llenó de provisiones, pólvora, cañones y con hasta el último de sus soldados zarpó hacia las Islas Malvinas, arribando la flota española el 10 de junio de 1770. En aquella ocasión, la única diplomacia que hablaría sería la de los cañones. En un ataque relámpago, todos los cañones españoles, en cuanto tuvieron la costa de las islas a distancia, escupieron todo el fuego bélico que portaban sobre las instalaciones inglesas, que más parecía que estaban celebrando a Su Majestad, el rey de Inglaterra, debido a tantos fuegos y chispas que brincaban por doquier. Después de este diálogo diplomático, enseguida desembarcaron cientos de marinos españoles que con espadas y mosquetes sometieron de manera aplastante y vergonzosa a la guarnición inglesa de Su Majestad, el rey Jorge III, y los cuales ni siquiera supieron quién les pegó, expulsando de manera oficial a los británicos de las Islas Malvinas, las cuales permanecieron libres de ingleses por lo menos hasta 1833, cuando éstas ya no formaban parte del Imperio Español, sino de la provincia de Buenos Aires, hoy República Argentina. Debido a esta acción, meses más tarde Juan José sería promovido mariscal de campo con un sueldo de 9,000 pesos. Juan José, en lugar de presumir su ascenso y hacerle al haragán, se puso a trabajar aún más. Planeó, diseñó y mandó a construir un buen sistema de defensa en la costa y en el interior. Esto para protegerse en caso de nuevos ataques de los ingleses que siempre buscaban llevar sus ideales civilizadores a donde podían. Juan José reestructuró el sistema hacendario local, eliminando impuestos que según él eran solo una carga, y eliminó gastos innecesarios del gobierno. El 16 de agosto de 1771 sería nombrado gobernador y capitán general de Buenos Aires.
donde combatió eficazmente el contrabando en su región y fundaría el Real Colegio de San Carlos en 1772. En 1773, los portugueses se establecieron en la Sierra de los Tapes y a lo largo de los ríos Grande y Yacuy de forma ilegal, violando con esto tratados establecidos entre España y Portugal, por lo que Vértiz de Salcedo tuvo que recordarles a través de sus embajadores, Doña Espada y Don Cañón, que los tratados se hacen entre caballeros, pero también se hacen respetar con la espada. Quizá esa sería la primera aparición oficial de la política de balazos y no abrazos, que 200 años más tarde don Porfirio Díaz en México implantó con gran éxito. Para la corona española, a cargo del rey Carlos III, los conflictos de la zona con los portugueses y los ingleses le mereció importante atención, por lo que creó en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, nombrándose como primer virrey a Pedro Ceballos, quien no duró mucho tiempo en el cargo. El 27 de octubre de 1777, Vértiz de Salcedo fue nombrado segundo virrey del Río de la Plata, cargo que asumió el 26 de junio de 1778. Pero a pesar de lo que podamos creer, Vértiz de Salcedo, o Juan José para los amigos, no solo se la pasó repartiendo espadazos, pues si bien era un hombre práctico, también era un hombre culto, honrado, educado y sobre todo visionario, por lo que también contribuyó al desarrollo urbano y social de los lugares que gobernó, desde la mejora de la infraestructura urbana hasta la creación de instituciones educativas y asistenciales. Introdujo en Buenos Aires la imprenta que habían utilizado los jesuitas en sus misiones de Córdoba, de donde fueron expulsados. Recibió el apodo de el Virrey de las Luminarias, esto debido a que él creó el primer sistema de alumbrado público. Bajo su gobierno se llevó a cabo el primer censo de población en la provincia de Río de la Plata. Fundaría el primer grupo de población en la Patagonia. Creó un hospital para infecciosos, es decir, un hospital de especialidad en el tratamiento de pacientes que sufrían de enfermedades contagiosas. Asimismo, fundaría un orfanato. Antes de que alguno por ahí diga, «Chele, pues con dinero público estalló». Es importante señalar que algunas de estas obras, como la del orfanato, él las pagó de su propio bolsillo de manera inicial. Además, contrario a lo que los funcionarios ladrones de la actualidad, que hacen obras públicas todo el tiempo para así poder beneficiarse ellos y sus amigos, obras siempre a sobreprecio, Juan José no se robó ni un solo centavo, y lo demuestran los testimonios públicos y oficiales de aquella época. En 1783, Juan José dio instrucciones al capitán Tomás Rocamora, a quien envió a Tres Ríos para la fundación de Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. Todas estas acciones en su conjunto traerían a la región un periodo de progreso significativo que la consolidaría de ser una región salvaje y olvidada a un centro cultural, económico y social de América del Sur. El 30 de noviembre de 1783, Juan José mandaría crear en Buenos Aires una casa de comedias, y que era una especie de teatro. La sala, que fue la primera de Buenos Aires, estuvo en la esquina de las calles San Carlos y San José, hoy calle Salcini, Perú, y se le conoció como Teatro de la Ranchería. Sobre el escenario, Juan José mandaría colocar el lema «Ridendo, corrigo mores», que en latín significa «corrijo mi comportamiento, riendo». Para completar su obra, Juan José se las ingenió para constituir compañías de actores con buenos sueldos y privilegios personales, esto con el fin de que la cultura y la educación fueran de calidad. Además, las entradas al teatro eran de precios accesibles, incluso en ciertos días y funciones, gratis. De la misma forma, prohibiría oficialmente la mendicidad, pues debido al progreso económico de la zona, muchas personas sin oficio ni beneficio se trasladaron a Buenos Aires, donde se dedicaban a pedir limosna. Eran tantas las personas que se volvió un problema, pues estas hacían sus necesidades fisiológicas al aire libre, por lo que Juan José procedió de inmediato a poner orden. Prohibió que se pidiera limosna, así como también que la gente diera limosna, pues esto último solo fomentaría que más personas, en lugar de trabajar, se dedicaran a estirar la mano. Algunos quizás exclamarán, ¿cómo es esto posible? ¡Qué falta de caridad! ¡Infame! Permítame terminar. Juan José no solo expidió esta prohibición, y ya, como si por decreto, por decir ya no existe un problema, este desaparece como por arte de magia. Juan José era consciente que cerrar los ojos y decir no existe o prohibir algo no era la solución, pues es como si alguien quisiera acabar con la ignorancia regalando certificados de estudios, o con la pobreza imprimiendo y regalando dinero. Juan José crearía una institución a donde se enviaba a las personas en estado de mendicidad. Ahí se les alojaba, vestía, alimentaba y además se les enseñaba un oficio de acuerdo a las aptitudes de cada persona. Al salir de esta institución se les daba un poco de dinero para establecerse y gracias al oficio aprendido les permitía a estas personas mantenerse por cuenta propia. Pero, no obstante su brillante desempeño, tanto administrativo, militar y social,
el estrés y las heridas de guerra cobrarían factura. Físicamente agotado de una extenuante vida al servicio público, Juan José solicitó a la corona española que fuera relevado del cargo por motivos de salud. Es importante señalar que a Juan no le importaba dejar el poder, algo extraño en los disque servidores públicos de la actualidad, que buscan reelegirse o seguir teniendo el bastón de mando hasta después de terminado su periodo. Pues contrario a ellos, Juan José nunca fue su objetivo de vida ser líder, sino que la gente o a quien debía servir viviera mejor. Pues él creía que la misión de todo buen gobernante era hacer o dejar un mundo mejor que cuando llegó. Finalmente, en 1784, el rey de España le concedió esta solicitud, además eximiéndolo del llamado juicio de residencia, el cual se establecía por ley. Este juicio de residencia consistía en evaluar la conducta de los funcionarios públicos al finalizar su mandato. Este procedimiento tenía como objetivo asegurar la rendición de cuentas y prevenir abusos de poder en las administraciones coloniales de América y las Filipinas, y donde si se encontraba el más mínimo indicio de deshonestidad o corrupción, se les desterraba, multaba o encarcelaba. Hagan de cuenta el día de hoy, donde todos los funcionarios tienen un historial pulcro y recto, sarcásticamente hablando. En el caso de Juan José, su vida era un libro abierto a la gente. Su riqueza personal, gracias a su familia, era la misma que cuando terminó sus servicios que cuando ingresó a él. No le salieron de repente mansiones, casas, ranchos o terrenos fantasmas de su propiedad. Fue tal su honestidad e integridad que este juicio no fue necesario aplicarlo a su persona. Finalmente se trasladaría a España, donde se rehusó a tener cargo público alguno de relevancia, falleciendo en Madrid en 1799 a los 81 años de edad. Murió con tan solo una pequeña fortuna que heredaría a su esposa, hijos, así como distintas instituciones de caridad pública. Como dato adicional, que quizás sea de su interés o no, sobre la llamada Casa de Comedias, alguna vez algún viajero en el tiempo le preguntó a Juan el porqué de la razón de la creación del teatro. Al hacerle esta pregunta a los ojos de Juan José, que cruzado de brazos miraba con orgullo su obra recién completada, brillaron, y con una gran sonrisa dijo: «Deseo inculcar a la juventud el gusto literario y la afición a los espectáculos. Los más jóvenes deben tomar conocimiento de los grandes hechos de la historia antigua. Amigo mío, el teatro es la mejor escuela para las costumbres, para el idioma y para la urbanidad general». Cierro la cita. Bertiz y Salcedo, Juan José, es recordado como un líder visionario cuyas políticas y reformas sentaron las bases para el desarrollo futuro de la región. Argentina y Uruguay no serían lo mismo sin su indispensable contribución. Necesitamos más hombres como él. Hoy, en un tiempo marcado por la división y la animadversión entre mexicanos y argentinos, recordemos a un ilustre mexicano, Juan José de Bertiz y Salcedo, cuya existencia nos recuerda nuestra verdadera misión en este mundo: dejar un legado de amor y unidad sin importar raza, religión o nacionalidad. Pues como nos enseñaron las grandes figuras de la historia, el propósito más elevado de nuestra vida es cultivar la felicidad y la paz interna, para así poder extenderla a todo nuestro alrededor. Bertiz y Salcedo, un mexicano que se convirtió en virrey del Río de la Plata, encarnó este ideal a través de su incansable labor para elevar la calidad de la vida de todos a los que estaban bajo su cuidado. Promovió la educación, mejoró las condiciones de salud y fortaleció las infraestructuras, pero su mayor contribución fue su compromiso con la dignidad humana y el progreso social y espiritual de su gente. En estos tiempos de conflicto, que su historia nos inspire a buscar lo que nos une en lugar de lo que nos separa, a construir puentes de comprensión y empatía en lugar de muros de división. Recordemos que en el núcleo de nuestra existencia todos compartimos el mismo anhelo de amor, aceptación y paz. Que la vida de Juan José nos motive a trabajar juntos por un mundo donde la compasión y la humanidad brillen más fuerte que cualquier diferencia o político rancio o mezquino que pueda intentar dividirnos. Pues cuando los pueblos se unen, sus raíces se entrelazan, formando un bosque impenetrable ante cualquier adversidad.